En esta noche vamos a seguir hablando el tema que se ha venido tratando durante todo este mes, la línea temática sobre el oikos. Creo que ya todos sabemos qué significa oikos, ¿cierto? ¿Qué significa oikos? Casa, hogar, ¿cierto? Familia. Y en esta noche quiero hablarles acerca de preparando mi oikos para el futuro. En pocas palabras, preparando mi casa, mi hogar, mi familia para el futuro. Amén. Oikos funcionaba como una unidad económica y era el centro a cuyo alrededor estaba organizada la vida, a partir de la cual no solo se satisfacían las necesidades materiales, incluyendo la seguridad, sino también las normas y los valores éticos, los deberes, obligaciones y responsabilidades, las relaciones sociales y la relación con Dios. Todo eso abarca lo que es el oikos dentro de un hogar, dentro de una familia. Entonces, yo le dije, Señor, empecé a orar por esta palabra y dije, quiero encontrar en la Biblia un hombre al cual yo pueda analizar su oikos y que podamos aprender de lo que le sucedió a esa persona o a ese héroe o a ese personaje bíblico. Y me encontré con este personaje, el rey David. Así que en esta noche vamos a analizar el oikos del rey David. Yo le pido que usted abra su mente y abra su corazón. ¿Por qué se lo digo? Porque el primero al quien le habló Dios con esta palabra fue a mí. Y lloré como un niño chiquito cuando Dios empezó a desarrollar junto conmigo esta enseñanza. Quiero que abra su corazón y lo atesore. Todo lo que le voy a decir, atesórelo. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo pongo en contexto. El rey David tenía un hijo llamado Absalón. Absalón. Este hijo se rebeló contra David y él decidió usurpar el trono. Él estaba reclamando el trono para él. En ese momento era el hijo primogénito, porque el mayor había muerto a manos de él. Él había matado a su hermano, porque su hermano había violado a su hermana, a su media hermana. Eso es una historia, una tragicomedia que hubo en esa familia. Y él, a raíz de que ya era el primogénito, porque ya el hermano mayor había muerto, estaba reclamando el trono, pero lo estaba reclamando de una manera que no era la correcta. David era quien en ese momento iba a decidir quién lo iba a reemplazar, porque Saúl, que fue el rey anterior, fue reemplazado por el mismo Dios. Fue el que dijo, ya no va más Saúl, ya no quiero más a Saúl, se lo dijo a Samuel. Y Samuel fue y se lo dijo. Pero con David fue diferente, porque es que Dios nunca dijo, ya no quiero más a David en el trono. Por muchas de las cosas que él hizo, porque David también pecó, igual que Saúl, Dios nunca dijo eso de él. Sino que la decisión ahora estaba en David, quien debía decidir quién iba a tomar el trono. Pero por lo general siempre se escogía al primogénito. Y él, como ya el otro había muerto, dijo, yo voy a reclamar el trono. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? Empezó a crear una revuelta con todo el pueblo. Y los allegados a David le dijeron, vamos a salir de Jerusalén, porque o si no, tu hijo y toda la gente que está con él te pueden matar. Entonces los más allegados a David lo cogieron y se fueron. Y es ahí lo que estamos leyendo. Él empezó a subir el monte de los olivos y iba llorando, porque su hijo
el primogénito, la persona que debía estar a su lado apoyándolo, no, lo estaba traicionando. Y eso para él era muy doloroso. Entonces, lo que analizamos en medio de esto es que en ese oikos, en el oikos de David, había un problema familiar. Ahora, estamos viendo que había un problema familiar, pero hablemos de David no como papá, hablemos de David no como esposo, sino que hablemos de David como empresario, como rey, como líder, como aquel que siempre iba adelante en la batalla. Hablemos de ese David. Y miren todo lo que hizo. Fue el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl. Fue un gran guerrero. Cuando la Biblia habla de que fue un gran guerrero porque él siempre iba adelante. En la guerra nunca él se sentaba y mandaba a los súbditos a que pelearan. No, él siempre iba adelante. Y poniendo siempre el ejemplo, poniendo siempre el pecho, poniendo la cara. Y claro, al ver sus súbditos esa actitud del mismo rey, ellos daban la vida por David. Porque David muchas veces peleó enfrente, delante del enemigo. Nunca se amedrentó, siempre iba adelante. Y siempre cogía a los demás y los instaba a que confiaran en Dios, que les iba a dar la victoria. Entonces vemos a un gran guerrero. Vemos que también mató a un gigante, al gigante Goliat. Cuando en el pueblo de Israel nadie quería enfrentarse a Goliat, este jovencito, antes de que fuera rey, dijo: es que él ofendió al rey de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Y él sabía que tenía a Dios de su lado, y por eso fue y se enfrentó al gigante. O sea que demostraba confianza en Dios, inspiraba confianza para todos aquellos con los que estaba trabajando en su reinado. Derrotó totalmente a los filisteos. Ya en los últimos años, que es lo que estábamos leyendo ahorita, ya no había enemigo con quien pelear. ¿Cuál era su enemigo? La misma familia. La misma familia ahora se le levantó después que había derrotado a todos los enemigos, entonces ahora tenía que enfrentarse también a la familia. Terrible. Trajo de regreso el arca del pacto. El arca del pacto era como especie de una cajita que tenía como unos ángeles así, con las alas así, echadas hacia adelante. Y ahí, en ese momento, se depositaba la presencia de Dios. Y esa arca estaba en el templo que construyó Moisés cuando estaban en el desierto. Pero esa arca estaba en otro lugar y él la trajo, y eso simbolizó que él trajo la presencia de Dios al pueblo de Israel de nuevo. Fue el rey más grande de Israel, el más glamuroso de Israel. Israel tuvo muchos reyes, pero ¿cuántos conoce usted? ¿O cuál es el más famoso que usted conoce? David. Hubieron muchos reyes, muchísimos reyes. Después de David, Salomón, y después de ahí siguió una cantidad de reyes, buenos y malos. Pero el que más uno se acuerda es del rey David. Era cantor y escritor de salmos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos gozado, nos hemos fortalecido leyendo un salmo? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Duró su reinado 40 años. 40 años reinado. David se posicionó como rey a los 30 años. Y no solamente eso, miren lo que viene ahora. Los datos actuales acerca de David. Él murió y pasaron muchísimos años, y miren, hay 33 obras entre grabados, pinturas y esculturas sobre David que son invaluables, y todo en honor a ese rey. Esas obras que hay de literatura y grabados y de todo, muchas de esas esculturas y pinturas están en museos que nadie los puede comprar porque valen muchísimo dinero. Y todo en honor ¿a quién? A David. Canciones, películas, historias con música, sin contar los cantos cristianos, que a veces uno canta en la iglesia, algunos cantos donde se menciona a David. Entonces este hombre influyó e influenció a muchos, y todavía seguimos hablando de él. O sea que él, como líder y rey, fue una eminencia. Pero la pregunta es, ¿cómo fue como esposo y padre?
se habla del rey David como triunfador de su reinado, pero muy poco se habla de David como esposo y padre, muy poco. Como esposo, tuvo 8 esposas y concubinas, no se sabe cuántas tuvo. Si él quisiera dedicarle un día a cada una de sus esposas, le quedaría sobrando una, que tendría que estar rotando. Sí, porque si la semana nada más tiene 7 días. Y eso sin contar las concubinas que tenía. No sabemos porque la Biblia tampoco registra cuántas concubinas tuvo, no. Su última esposa fue producto de una fornicación y lo llevó al asesinato. Hemos escuchado en Semana Santa, nos presentan a cada rato esa película de David y Betsabé, que él estaba en su tejado mientras sus súbditos estaban allá en la guerra peleando. Él estaba en la terraza y vio una mujer hermosa, la mandó a buscar y se acostó con ella. El cuento es que la muchacha salió embarazada. Quedó embarazada. Y este rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, maquinó lo que ahora les voy a decir. Como se enteró que ella estaba embarazada, él no quería que la apedrearan a ella. A él no le iban a hacer nada, él era el rey. Él iba a ocultar su pecado, sí, pero que le fueran a hacer algo, pues no, era el rey. Pero a ella sí podían apedrearla porque ella había cometido adulterio. Y una mujer en adulterio, en ese momento, enseguida era la muerte. Tenían que matarla porque así decía la ley. Entonces él, buscando que a la muchacha no le hicieran nada y él poder ocultar su pecado, decidió llamar a su esposo que estaba en la guerra y lo trajeron. El asunto es que el hombre vino y el rey le dijo, bueno, ve a tu casa y descansa. Él se fue, pero se quedó a la puerta del palacio. Él no quiso bajar. Él sabía que sus amigos, sus hermanos, las personas con las que él compartía a diario estaban allá matándose en una guerra. Y él dijo, ¿cómo yo voy a bajar a mi casa sabiendo que tengo a los otros allá que están en una guerra? Y muchos están muriendo. Y yo mientras tanto acá durmiendo con mi esposa. No lo voy a hacer. Y no lo hizo. David, al ver que él no lo hizo, cogió y lo emborrachó. Ven, vamos a tomar unos traguitos. Ven, que tengo aquí una pipona. Vamos a compartir un rato y vamos a hablar de cómo te estaba yendo en la guerra. Vamos a hablar de tus hijos, de tu esposa. Ven. Y cogió y lo emborrachó. Y aún así ni borracho el tipo bajó. No bajó a su casa. Entonces, ¿qué hizo David? Miren cómo maquinó este hombre, porque es que una cosa es que uno caiga en pecado y otra cosa es que entre en pecado. Aunque yo no creo que la gente caiga en pecado, la gente entra en pecado. Porque, ay no, si de un día a otro, pum, cometí adulterio. No, eso tuvo que haberlo pensado semanas, ¿cómo hago? ¿Dónde me la encuentro? ¿Cómo le escribo? Eso tuvo que haberlo maquinado y eso demoraron varios días. Claro, así es. ¿Cómo puedo hacer ese chanchullo en la empresa? O sea, eso no es que un día a otro yo lo cogí y lo hice. No, eso se maquina y así lo hizo David. David lo maquinó, David lo pensó y dijo, ¿cómo hago esto? Y cogió y escribió una carta al ejército del rey, al general del ejército. Selló la carta, se la entregó a él mismo y mandó a que llevara la carta ya a la guerra. Cuando se la entregan al general y él la abre, la carta decía, cuando estén en el frente de batalla pongan a Urías enfrente y aparte eso, déjenlo solo para que lo maten. Él llevaba en su mano la carta de su propia muerte, su sentencia de muerte la llevaba en la mano y él no sabía. Y así sucedió y él murió en la guerra, pero fue por una orden de David. Producto de todo eso fue su última esposa. Fue un esposo ausente. ¿Por qué una esposa ausente? Oye, si a mí me cuesta una, imagínense 8. 8. Una. Y esas 8 venían con su suegra.
cada una tenía suegra. Imagínense si se reunía un día de suegra, ay Dios mío, más la de las concubinas. No es fácil. Entonces, yo deduzco por eso que él era un esposo ausente. Era un esposo ausente. Ausente. Murió solo y sin esposas. Ahora, ¿cómo era como padre? ¿Cómo era como padre? Tuvo 20 hijos, sin contar los de las concubinas. No se sabe cuántas. La Biblia tampoco. Yo imagino que eran tantos los de las concubinas que ni siquiera se dieron la tarea de contarlo, sino que dijeron, bueno, vamos a contar solamente a los hijos de las esposas. Son 20. Los de las concubinas, no, esos no cuentan. Pero yo imagino la filita de peladitos en el palacio, corriendo por todo el palacio, los hijos de David, que no lo registra la palabra. Amnón, que fue Amnón era el primogénito. Amnón era el primogénito. Y ese fue el que mató a Absalón. Absalón mató a Amnón. ¿Y por qué mató a Amnón? Porque violó a su media hermana. Se obsesionó tanto con su media hermana que le expresó el supuesto amor que sentía por ella. Ella le dijo, ¿cómo se te ocurre si tú eres mi hermano? Yo no. Entonces él cogió a la fuerza y la violó. Cuando Absalón, que no era el medio hermano de Tamar, que era la muchacha, eran hermanos de papá y mamá, se enteró de eso, cogió mucha ira y mató. Absalón mató a Amnón. Bienvenidos. Estamos hablando acerca, voy a tomarme aquí un minutico, preparando mis oikos para el futuro. Y estamos analizando el oikos del rey David. Analizamos el oikos del rey David como empresario. Fue un hombre exitoso, como rey, como empresario, como líder, como jefe, fue muy exitoso. Pero a mí me interesa más el hecho de saber cómo era como esposo y como padre. Y como esposo, tuvo muchas esposas, fue un esposo ausente y murió solo, sin esposas. Ahorita más adelante vamos a ver dónde está ese versículo en la Biblia. Y ahorita estamos hablando acerca de cómo fue David como padre. David como padre tuvo 20 hijos sin contar lo de las concubinas, estábamos diciendo ahorita, y estaba contando de que Amnón, que era su hijo primogénito, violó a su hermana Tamar y Absalón lo terminó matando. Ese mismo Absalón que mató a su hermano Amnón es el mismo que leíamos ahorita rato, cuando David iba llorando, iba subiendo la colina, era el mismo que quería usurparle el trono. Fue un padre ausente, con 20 hijos, 8 esposas, siempre delante en la guerra, siempre estaba en todo ahí, atendiendo el palacio, todas las ciudades que habían en Israel, mucha gente buscando consejo de David. ¿Usted cree que él se sentaba a jugar con alguno de sus hijos? Yo no creo. Era un hombre muy ocupado. Pero todo eso, tanto como un esposo ausente, como un padre ausente, y le iba a pasar factura muchos años después. Miren, no hay un solo salmo que registre una oración de David por sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por los salmos? Muchos de nosotros. Pero busque y dése la tarea de averiguar qué salmo escribió David donde orara por sus hijos. No lo hay. Donde marcara un destino para la vida de sus hijos, no lo hay. Y es triste. Cuando David ya tenía 70 años, una persona de 70 años, si se cuida bien en su alimentación y hace ejercicio. Yo tengo una tía que se cuida y usted la ve y no parece ¿cuántos años tiene mi tía Carmen? ¿70 y qué? 76 años.
78. Ay, Dios mío. Usted es mi tía de 78 y ahorita voy a cumplir los 80. De aquí a, ¿qué? A 2 años. Y mi tía uno la ve aquí, para allá, predicando el evangelio. Y va y se mete en las cárceles y predica. Y va y hace obras sociales. Y uno la ve caminando. Y yo digo, ¿tú te saca tanta fuerza? ¿Y cómo se renueva esa señora? O sea, la ve uno rozagante. Y uno dice, pero va a pisar los 80. Y uno ve gente de 40 que las ve uno acabadas. A David le pasó eso. En este momento, cuando David se dice que cuando el rey David, en Primera de Reyes 1, dice que era viejo y avanzado en días y le cubrían de ropa pero no se calentaba, David tenía 70 años y ya estaba senil, que no se podía ni levantar de la cama. ¿Por qué? Porque él tuvo una vida muy ajetreada. Se podrán imaginar, este hombre toda su vida fue peleando, guerreando, enfrentándose con gigantes y una cosa y otra. Y llega a su casa y los hijos, entonces el otro hijo mató a la hermana y el otro que mató a la hermana, después entonces uno violó a la hermana, perdón, y el otro lo mató y después este quiso quitarle el trono. Todo eso acaba, todo eso da estrés, eso va acabando. No solamente traía problemas en su trabajo, sino que a la vez también tenía problemas en su casa. Todo eso lo fue consumiendo y a eso se le suma que tenía que cumplir sexualmente con sus 20 esposas más las concubinas. Se podrán imaginar el asunto. Era complejo. Ese hombre se acabó en vida con tanta cosa que tenía encima. Y dice la Biblia que en sus momentos en que ya estaba, ya en sus últimos años de vida, dice de que nada lo calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y le trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca le conoció. Cuando yo leía este texto y escuchaba esto, pero no se calentaba, yo me preguntaba, pero ¿cómo así? Si él era un rey. Yo imagino que los mejores sastres de Israel diseñaban su ropaje, diseñaban los edredones con los que dormía, las almohadas en las que se acostaba. Yo no me imagino la cama, una king doble. Yo no me imagino la cama donde dormía. ¿Y por qué no se calentaba? ¿Saben qué creo yo? Que el frío de la soledad lo estaba carcomiendo. El tema no era de frío físico, era un frío de soledad. El hombre se sentía solo. ¿Dónde estaban los hijos? ¿Dónde estaba la esposa? Las 8 esposas, las 50 concubinas, que no se sabe cuántas. ¿Dónde estaban los 20 hijos? ¿Dónde estaban en ese momento en que su papá estaba solo? ¿Dónde estaba? Le pasó factura todo lo que leímos de padre ausente y de esposa ausente. Le pasó factura. Muchos de nosotros a veces vemos viejitos allá afuera en las calles y uno dice, ay, pero qué hijos tan desalmados. Mire, antes de juzgar a los hijos, primero analice qué fue lo que sembró esa persona con los hijos, con la esposa. ¿Qué es lo que está recogiendo hoy que no quieren saber nada de él? Es triste. Yo le oro mucho a Dios, le digo, Señor, yo quiero sembrar semillas en mis hijos y en mi esposa, porque en mi vejez yo no me quiero sentir con ese frío que carcome, ese frío de la soledad. Yo no quiero estar así. Y usted tampoco quiere estar así en su vejez, ¿cierto? La semilla que plantemos hoy, yo quiero que esto le quede grabado a usted en su corazón. La semilla que plantemos hoy en la vida de nuestros hijos y cónyuge será el fruto que recojamos en nuestra vejez. No espere recoger amor si usted no brindó amor. No espere recoger que sus hijos lo escuchen si usted nunca los escuchó. No espere recoger que su esposa, cuando ya estén viejitos y los hijos se vayan, le brinde cariño si usted nunca lo hizo. Durante 50, 30, 20 años. Cuando le comentaba esto al pastor, porque yo siempre hago la enseñanza y se la envío a él. Él me mandó esto. Esa frase, la anterior sí me la dio el Señor a mí. Y la entendí de esa manera cuando leía ese versículo.
Esta me la mandó él y me complementó lo que Dios me había dado. La tierra determina el impacto y el desarrollo de la semilla. Cuando se juntan semilla, que es lo que usted va a sembrar en sus hijos, y buena tierra, que son sus hijos, que yo creo que todos tenemos buena tierra, ¿cierto? Se forja un destino glorioso para nuestras generaciones. ¿Usted quiere tener un destino glorioso para sus hijos? Siembre en ellos. ¿Y qué va a sembrar? Es ahí donde viene la siguiente pregunta. ¿Cómo preparo entonces mi oikos, mi casa, mi hogar, mi familia para el futuro? ¿Cómo la preparo? Listo, pastor, ya analizamos el tema de David. Ya miramos que era un buen empresario, que era un buen rey, que era un buen líder. Pero ¿cómo analizamos y cómo cojo todo eso, lo malo que hizo David? Decir, no quiero esto, no voy a hacer eso y voy a hacer algo totalmente diferente para mi casa, para mi vida. Para poder entender los puntos que vienen, tengo que hacer este análisis. El amor para mi oikos, que significa casa, se traduce en tiempo. El amor para mis hijos se traduce en tiempo. El amor para mi cónyuge se traduce en tiempo. Por eso les decía, abra su corazón, porque yo preparando esta enseñanza lloré muchísimo. Dios me habló a mí primero. Y eso que yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Y eso que yo creía que sacaba tiempo. Pero Dios me dijo, no, más, necesito más. Más de ti para tu casa, más de ti para tus hijos, más de ti para tu esposa, más. A veces creemos que estamos a un tope, pero Dios quiere que sea más. Tiempo es lo que necesitamos para cada uno de nuestros seres queridos. Ahora, ¿tiempo para qué? Se preguntará usted. Lo primero, tiempo para compartir. Usted necesita tiempo para compartir con sus hijos. Tenemos tiempo para ir a jugar fútbol, ¿cierto, Pedrito? Tiempo para ir, no sé, con los amigos a comernos algo. Tiempo para venir aquí a la iglesia. Tiempo para el trabajo. ¿Y sí será que habrá tiempo para los hijos? ¿Sí habrá tiempo? No, mijo, ahora no puedo. Papi, que quiero ir a ver una película. No, ahora no. Miren, yo les recomiendo una película que se llama El Clip, del actor Adam Sandler. No sé si se la han visto. Excelente película. Deja un mensaje tremendo sobre el tema del tiempo. A este hombre le dan un control remoto para manejar su vida. Y él decide como que, voy a volarme unos 5 añitos. Y esos 5 añitos él estaba en modo pasivo. Y los hijos le preguntaban cosas, sí. Y en esos 5 años él no lo sintió. Y ya después estaba en un mejor cargo. Pero fueron pasando los años y se dio cuenta que no se acordaba de nada de lo que había hecho con los hijos. Nada. Y en la película, ya muriendo, le dice al hijo, porque el hijo le dice, se casa y él estuvo en el matrimonio, y en el matrimonio el tipo le da lo que es y se lo llevan corriendo para el hospital. Cuando está en el hospital, el hijo le dice, papá, mi luna de miel tuve que cancelarla porque tengo que entregar un proyecto así. El viejo se ha levantado de la cama porque el hijo se fue y él llamándolo y sale corriendo y sale del hospital buscando. Cuando ya llega a la calle que está a punto de morir, le dice, primero la familia, primero la familia, primero la familia. Yo he visto muchos pastores que se han dedicado de lleno a servir en la obra de Dios. Han aconsejado a parejas, a matrimonio y los han sacado adelante. Y uno les ve los hijos y uno dice, ¿qué pasó ahí? Porque nunca había tiempo para la familia. Porque todo era la iglesia. Y los hijos cuando crecieron no querían saber nada de iglesia. Conozco muchos pastores así, que no quieren saber nada de la iglesia. Porque ellos dicen, es que la iglesia me robó a mi papá. Una vez le escuché a uno decir eso. La iglesia me robó a mi papá. Y es triste que alguien se exprese así de la iglesia, de la obra de Dios. Al contrario, deberían amar esto. Nada nos puede quitar el compartir con nuestra familia. Y ni decir el compartir con la esposa. Porque a veces tenemos tiempo para los hijos. Muchas mujeres sí tienen el tiempo para los hijos. Pero ¿y el tiempo para el esposo? O el esposo para la esposa. Ese es otro espacio que hay que sacar. Los que estén casados, saquen su espacio
como pareja. Es importantísimo. Tiempo para escuchar. ¿Será que estoy escuchando a mis hijos? ¿Será que sí estoy escuchando lo que ellos quieren decirme? Yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, Isaías David, tiene 9 años. Él es callado. Él se ríe y todo y juega, pero él es muy callado. Él es bastante tímido, bastante. Pero de vez en cuando habla conmigo y me cuenta cosas. Mi último hijo, que es Juan Manuel, ese está aprendiendo a hablar, así que a veces le entiendo, a veces no le entiendo. Pero él también es bastante callado. Se sienta al lado mío, se coge el pelito, se chupa el dedito y ahí se queda. De vez en cuando me dice algo, papi, muñequito, ya, para hasta ahí. Pero mi segundo hijo, Dios mío, ay Dios, me parece que le hubieran dado un sancocho de lengua. Uy, no, eso habla hasta por los codos. Y eso no lo sacó de mí, yo soy un poco más calladito. Yo hablo cuando cojo un micrófono y me toca predicar, yo lo hago. Pero mientras no tenga el micrófono soy más reservadito. Pero mi esposa no, mi esposa así, donde llega, eso es amiguera con todo el mundo. Y eso hace amigos donde no los hay. Y bueno, ella habla bastante. Y yo siempre le he dicho, Moisés salió a ti. Eso no es más nada. Moisés Elías, eso de la que llega enseguida, se quita la ropa. ¿Y dónde está mi papá? Y yo, acá, mijo, acá estoy en el cuarto. Sale corriendo. Papi, imagínate que conocí una amiguita y no sé qué. Y cuando empieza y tire, y hablico y hice esto, que hice aquello, y que la profesora, todo, lo cuenta todo. Y hay momentos en los que yo le he dicho, Moisés, ya, espérate, estoy trabajando, espera. O a veces lo regaño, se me va, porque estoy ocupado. Y hay momentos en los que se va llorando. Cuando estaba preparando esto, dije, Señor, no voy a volver a hacer más eso. Cuando él llegue, apago el computador, dejo el celular y me siento a escucharlo. Así sea una bobada, escuchen a sus hijos. Porque si ahora que está así, que lo que tienen son 6 años, yo no lo escucho, cuando yo quiera que él hable, que tenga 15, 16, 17 años, no va a querer hablar. No va a querer contarme nada. Por eso tengo que sacar espacio y tiempo para escuchar y ni decir a la esposa. A veces cuesta. Y uno de terco como hombre queriendo meterse por un negocio y la esposa, le va a ir mal, te va a ir mal, no me parece, esa persona no me cuadra. Como dicen allá en la costa, bueno, acá creo que no se utiliza ese dicho, esa malicia indígena. No sé si por acá utilizan eso. Las mujeres tienen esa malicia indígena, como que ese sexto sentido para encontrar que eso por ahí no es. Y termina uno metiéndose y ¡pum!, la termina embarrando. Escuchemos a nuestras esposas. Tiempo para abrazar. Yo tuve un buen padre. Ayer, el día de ayer, en la tarde, ya yo había terminado de preparar la enseñanza. Veo que mi papá entra al cuarto, pum, abrió la puerta, se sentó y era un mal de lágrimas. Yo dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te duele? Yo empecé a asustarme. Yo dije, ¿qué pasó? Y él llore y me abrazaba y llore y me abrazaba. Y yo dije, ¿qué pasó? No, es que yo hice esto mal así toda mi vida con ustedes, con tu hermana. Y a pedir perdón de cosas que de pronto uno como padre comete errores. Y yo lo senté en la cama y le dije, yo se lo perdoné hace años. Hace muchos años y yo te lo perdoné. Que por cierto, los que no saben, él es mi papá. Yo te lo perdoné hace muchos años. Yo lo hice hace rato. Dije que no tengo nada que perdonarte porque eso ya yo lo hice. Pero él me decía, no, hijo, no. Y lo senté y él no había escuchado esta enseñanza. Lo senté y le dije, espérate ahí. Puse el computador y dije, voy a compartir algo contigo. Mira esto. Cada uno de esos puntos que yo voy a compartir el jueves en la noche fue lo que tú sembraste en mí. No eras perfecto, no lo era. Perfecto no es. Cometió errores y por eso estaba pidiendo perdón. Pero siempre tuve un papá que nos abrazaba,
que oraba con nosotros, que nos brindó cariño. Siempre estuvo ahí. Y yo por eso hoy hago eso con mis hijos. Yo me levanto en las noches, él está viviendo con nosotros ahora porque él antes vivía con mi hermana, ahora está viviendo conmigo. Apenas este año, porque siempre vivió fue con mi hermana. Yo no sé, le tenía como un cariño a mi hermana, conmigo no quería vivir. Pero ya está viviendo conmigo y él todas las noches antes de yo acostarme llego allá al cuarto, papi, le doy un besito, lo abrazo, le digo buenas noches, ¿cómo te sientes? Bien, bueno, hasta mañana. Eso lo hacía él conmigo y él lo está recogiendo ahora en su vejez, porque lo hacía conmigo. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos? Mire, una vez aprendí algo muy importante. Esto lo aprendí de Cas Luna, en una enseñanza del pastor Cas Luna. Él decía que nosotros tenemos que cuidar los pensamientos de nuestros hijos antes de ir a acostarse. Por eso es que muchas personas antes le leían cuentos a los niños antes de dormir. Léeme un cuento, léeme un cuento. Porque el niño, cuando le están contando el cuento, él se siente tranquilo porque su papá está ahí. Y él se queda dormido sabiendo que su papá está ahí leyéndole el cuento. Y duerme tranquilo, duerme en paz. No tiene pesadilla, no se levanta en la noche. ¡Ah! Estaba soñando una cosa horrible. Y él decía, todas las noches, antes de que su hijo se duerma, siéntese, léala la Biblia, ore con ellos, abrácelos, bendígalos, béselos, antes de dormir, que cuando ellos se acuesten, sus pensamientos estén en paz, que ellos puedan sentir una tranquilidad y una seguridad que su papá está ahí. Pero no, a veces uno llega al trabajo corriendo y es que tengo que hacer esto, llego muy cansado. A mí a veces se me ha pasado, no soy perfecto, a mí se me ha pasado a veces. Pero intento, siempre que me acuerdo lo intento y mi esposa me vive recordando. Y ha llegado un punto en el que cuando ya no lo hago, entonces son ellos los que me recuerdan. Papi, hoy no vamos a orar. Los tres se me paran en la puerta del cuarto así, no vamos a orar. Yo ya voy, te saco a orar con ellos. Porque ya se está volviendo un hábito todas las noches. Tenga el hábito de abrazarlos, de expresarles el cariño, no únicamente con decir, si es que yo los quiero. Muchas veces hay papás que es con plata, pero no abrazan, no besan, no expresan cariño, un afecto a los hijos. Y eso es importante. El poder de un abrazo, que eso puede ser un título para una enseñanza, ¿cierto? El poder de un abrazo. Mi hijo Juan Manuel, que es el último, él no da la mano, él tira los brazos. Siempre hace eso. Y analizando y pensando en esta enseñanza me di cuenta que es porque en la casa él vive eso. Él vive así. Todo el mundo le da abrazos, besos. Y es constante. Si no es con mi suegra, mi esposa o yo, o mi papá, que también es así, son más melosos. Y por eso yo soy así meloso en la casa con mis hijos, con mi esposa. Y aun cuando de pronto usted no haya tenido un padre así, una familia así, estamos aprendiendo, todavía hay tiempo de cambiar. Todavía hay tiempo. Nunca es tarde de mejorar. Nunca es tarde. Nunca. Tiempo para perdonar. Este es el último punto. Es tiempo de que nosotros perdonemos. Yo les decía a ustedes acá que mi papá se sentó conmigo y yo le dije, yo eso te lo perdoné hace muchos años. ¿Pero por qué lo hice? Porque él me escuchaba. Y cuando yo estaba en mi adolescencia, yo tuve una época de rebeldía en que hice muchas cosas que no estuvieron bien. Y llegué donde él pidiendo perdón y encontré perdón. Por eso ahora a mí se me hace fácil poder perdonar a mi papá, a mi mamá cuando me hacen cualquier cosa. Hay hijos que viven con un resentimiento con sus padres y su mamá. Trate de empezar a perdonar a los que le rodean. Si el Señor lo hizo con usted, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si aquel que lo puede todo, que lo creó todo, decidió mandar a su hijo a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, primera semilla, ¿cuál es? La que tenemos que hacer. Tiempo para compartir. La segunda,
tiempo para abrazar, tiempo para perdonar. Yo hice la siguiente conclusión de la semilla y esto es poderoso. Miren esto. Si hemos sembrado estas 4 semillas en nuestros hijos y cónyuge, en el ocaso de nuestra vida, ellos tendrán tiempo para nosotros, para compartir, para escucharnos, para abrazarnos y para perdonarnos. Por eso les decía ahorita rato, ¿cómo pretendemos que cuando ya estemos ancianos, nuestros hijos salgan a compartir con nosotros y no estemos metidos en un asilo? Sino que ellos quieran compartir con nosotros. Que cuando llegue diciembre vengan de donde sea y se reúnan como familia, porque es que hay que compartir con papá y mamá. Porque ellos lo hacían. Nosotros tenemos que sembrar esa semilla. Cuando estemos viejos no esperemos, ay, es que mi hijo tiene 5 o 6 años por allá, por otro país, y no tengo 6, 7 años que no lo veo. Claro, porque nunca hubo ese compartir con los hijos, nunca lo hubo. ¿Cómo esperan recogerlo? ¿Cómo esperan recogerlo eso en su edad senil? Escucharlos. ¿Cuántos ancianos ya ni siquiera quiere uno escucharlos? Los hijos no los quieren escuchar. La esposa no quiere, la esposa duermen en cama separada. Ya viejos. Eso yo no le encuentro sentido. Yo le dije a ella, cuando estaba preparando esto, le dije, yo espero que cuando ya estos 3 chiquitines, los 3 mosqueteros se casen, porque ese momento va a llegar, se vayan con sus esposas a viajar por el mundo. Yo no sé dónde van hasta ellos, yo no lo sé. Que tú y yo podamos sentarnos a los 80 años a vernos Netflix, una película, con las crispeticas, la gaseosita, como lo hemos venido haciendo en pareja. Que podamos, así sea a los 80, caminar ahí con esfuercito hasta la esquina para comernos un helado. No importa, pero yo lo quiero hacer contigo. Pero para poder disfrutar eso, cuando yo esté viejito, tengo que sembrarlo ahora. Si no lo siembro ahora, no lo voy a recoger. No lo voy a hacer. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos nos abracen? Que nuestra esposa nos exprese cariño ya a esa edad si nunca sembramos eso? Si nunca lo hicimos. Sembremos estas semillas. Semilla de compartir, de escuchar, abrazar y perdonar. Póngase sobre sus pies. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, tu poder, Señor. Gracias porque aún a pesar de nuestras faltas, tú siempre estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Gracias por lo que tú haces cada día en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has amado con un amor entrañable, Dios. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras faltas, Señor. Si en algún momento no hemos tenido tiempo para nuestra familia, para nuestros oikos, para nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, queremos sacar ese tiempo, Señor. Tiempo para compartir, tiempo, Señor, para escucharnos, tiempo, Señor, para abrazar, Dios, y tiempo para perdonar. Te pido, Dios, que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar y de las personas que van a escuchar este mensaje por redes sociales, Dios, la que nos está escuchando a cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y a cualquier hora, Señor. Te pedimos, Dios, que tú tomes sus corazones, Señor. Fortalécelos, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Señor. Y eso es un renovar constante que tenemos cada día en ti, Señor. Nos perfeccionamos cada día en ti, Señor. La meta es llegar a ser como tú. Pero a nosotros nos ha costado muchos años y de pronto nos costará muchos años más.
Pero te pedimos que tú seas mostrándonos y revelándote a nuestros corazones, Señor, qué debemos mejorar, qué debemos cambiar, Señor, qué debemos entregarte para cada día ser mejores, Señor. Señor, yo quiero, Señor, que mis hijos, mi familia, Dios, mi oikos, poder prepararlo para mi vejez, para mi futuro, Señor. Poder acobijarlos y darles la protección, Señor, que ellos se merecen. Espiritual, sentimental, económica, Señor. Seguridad física. Ayúdanos, Dios, a ser proveedores de todo esto para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que nos puede ayudar. Por eso acudimos a ti, Dios. Que en esta noche mis hermanos puedan salir con su corazón fortalecido, Dios, para sus hogares y poner en práctica esta palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.